Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy vamos a fabricar la bomba boogie del videojuego Fortnite. ¿Queréis saber cómo? Vamos a verlo. Bien, pues primero de todo, con la ayuda de nuestra impresora, si es que tenemos una, comenzaremos a imprimir todas y cada una de las piezas de la bomba boogie. Por supuesto, si es que alguien quiere hacer esta bomba en su casa, dejaré en la descripción el link donde podréis descargar este modelo con todas sus partes para también poder imprimirlo en vuestra casa. Imprimir todas y cada una de las piezas la verdad es que llevará un muy buen tiempo, así que si lo haces en tu casa, tómatelo con paciencia. Ahora mismo lo que estamos viendo imprimirse es el cuerpo principal de la granada. Esta, como os podéis imaginar, era la pieza más grande y claro está, también la que más tiempo duró en imprimirse, exactamente unas 5 horas. Quizás si os digo 5 horas de impresión os parece mucho, pero realmente cuando hablamos de impresión 3D, de 5 a 10 horas es lo más normal del mundo y cualquiera que tenga experiencia sobre esto te va a decir que incluso pueden tardar mucho más. Aunque claro, a la hora de modificar el objeto para meterlo en la tarjeta SD, podemos cambiar algunos ajustes como vienen siendo el milimetraje entre capa y capa, que esto lo que hace es que nuestra pieza a menos milimetraje quede mucho más pulida. Pero no es tan simple, como menos milimetraje pongamos, es decir, como más pulido pongamos que sea la pieza, mucho más tiempo tardará. Así que eso ya depende de lo perfeccionista que seas, de la paciencia, de la electricidad que quieras gastar, entre otros factores más. El caso es que si eres un impaciente, la impresión 3D no es lo tuyo. Sin embargo, para los amantes del crafteo o manualidades, como viene siendo mi caso, pues la verdad es que la impresión 3D me encanta. Ni decir cabe que si tenéis alguna duda sobre impresión 3D me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios e intentaré responderla lo antes posible, aunque bueno, no soy un experto, pero quizás sí que os pueda ayudar en algo. Genial, pues ya con todas las piezas impresas, que no son pocas, nos quedaría algo así. Sé que estaréis pensando, pero Artemaster, esos son un montón de piezas para hacer solo una simple granada. Y bueno, la verdad es que sí, pero normalmente cuando queremos imprimir un objeto en 3D que sea realmente chulo, viene dividido en un montón de piezas, o incluso más que las que estamos viendo ahora. Supongo que ahora mismo estáis viendo todas estas piezas sueltas y no entendéis demasiado, pero no os preocupéis porque las montaremos todas en unos instantes. Pero antes de eso, como siempre, les daremos un toque de pintura. Mientras dejamos que se sequen bien todas las piezas que acabamos de pintar, tomaremos mano del cuerpo de la granada y comenzaremos a pegar algunos trocitos de goma moldeable. Como ya muchos sabréis, la bomba boogie tiene algunos de estos cuadraditos al descubierto por donde entra la luz, así que debido a eso tendremos que dejar algunos de esos cuadraditos totalmente en blanco, ya que luego, más tarde, introduciremos LEDs dentro de la granada para que ésta brille desde dentro. Aunque realmente ahora que lo pienso os lo estoy explicando como si no lo supieseis y lo habéis visto en la miniatura, así es que soy tonto. Bueno, el caso es que tenemos que taparlo todo bien para que la pintura no tenga opción por dónde entrar. Esto también se podría hacer con algunos trocitos de cinta adhesiva, aunque en mi opinión es bastante más complicado.
De nuevo volvemos a tomar el bote de spray, esta vez de color gris oscuro, y rociamos bien toda la superficie del cuerpo de la granada. Una vez cuando ya esté bien seca la pintura, lo que haremos es retirar estos trocitos de goma moldeable. Como podéis apreciar, nos ha dado un buen resultado y la verdad es que nos deja el huequito de color blanco justo como lo queríamos. Two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro. Where your heart used to be, you go dig every day. I switch the front door to the true door, cause I can't let my... Ahora sí es el momento de encajar las piezas. Primero comenzamos con estas de la parte superior de la granada. Continuamos con dos de estas piezas negras que, como veréis, encajan a la perfección encima de la pieza anterior. Las dos piezas negras que acabamos de encajar sirven también para encajar en la parte superior de estas la palanca. Estas dos bolitas plateadas nos servirán simplemente como decoración de la palanca. Para esto nos ayudaremos de un poco de pegamento. Pegaremos una de estas bolitas por cada uno de los lados de la palanca. Con estas tres piezas formaremos lo que vendría siendo la bisagra de la palanca. Para esto uniremos una de estas piezas plateadas a cada lado de la pieza negra. Sin más, una vez tengamos esta pieza bien seca, aplicaremos un poco de pegamento en la parte superior de la granada y acto seguido pegaremos también el complemento de la bisagra. Ya podéis apreciar que empieza a tomar un aspecto muy chulo, pero esto todavía no ha acabado. Esta pequeña pieza la utilizaremos como sujeción para la decoración de la anilla. Para esto utilizamos una de las típicas anillas para las llaves o una similar y la abrimos de esta manera. En este momento tomamos la pieza de antes, introducimos la anilla y nos debería quedar algo parecido a esto. Volvemos a aplicar un poco de Loctite en la zona deseada y pegamos la anilla por esta zona para que le dé un toque mucho más guay. Ya estaría terminada la parte superior, así que ahora lo que hacemos es volver al cuerpo de la granada y uniremos la pieza que acabamos de crear justo encima. Parece que está terminada, ¿verdad? Pero no, todavía queda la parte de los LEDs. Para esto, y como necesitaba un objeto que tuviese LEDs y que fuese muy pequeño para introducirlo dentro de la granada, pues decidí usar un tapón de botella decorativo de estos que tienen LEDs para Navidad. Ya con la pieza inferior de la granada lo que hacemos es aplicar un poco de pegamento sobre ella y pegar también el tapón de la botella de vino. Lo único malo de este sistema es que cada vez que queramos encender la granada tendremos que retirar la parte inferior para poder encender este tapón, así que obviamente solo servirá como objeto decorativo, pero la verdad es que es un objeto decorativo muy chulo. Ahora sí que estaría terminada, pero aún queda probar cómo se vería de noche. Como veis, la verdad es que el efecto es muy parecido al del videojuego y queda súper vistoso de objeto decorativo para una habitación. Y sin más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un montón, que dejéis vuestro like si ha sido así y que os suscribáis para más contenido de impresora 3D como este. Un enorme saludo a todos y a todas y nos veremos en el próximo vídeo.